Doctor Alexis Sherek, psicoanalista, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, tenemos mucho que platicar hoy del tema de el acoso, cuando la violación, el movimiento Me Too, en fin, todo esto. Y también más adelante de tu nuevo libro, que es una joya. Ay, Pero, ¿cómo gracias. estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias, Fer. ¿Tú cómo estás? Bien, yo planteaba, y a veces digo atrevidamente, Alexis, porque no muchos titulares de espacios se animan a dar una opinión o un punto de vista tajante en relación a algo por las mentadas de madre, por lo que gustes y mandes. A mí me parece, y lo dije muy claramente, que el movimiento Me Too ha perdido una validez que pudo haber rescatado a muchas mujeres verdaderamente violadas, que pudieron haber levantado la voz y que al contrario las mandó al silencio absoluto porque se perdió el sentido de la violación, es decir, de lo que significa ser violada, del acoso, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que el discurso se está desgastando, ¿no? Una cosa es que tú quieras un papel determinado, que quieras un trabajo determinado, que insistas en tener ese trabajo y que estés bajo las mañas de un director, un productor, etcétera, etcétera, que quiera tomar ventaja de eso y que accedas. Y otra, que se vale, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no, ni critico a las mujeres que accedan a ese tipo de tratos. Y otra cosa es las mujeres que están en una necesidad económica, de mantener un trabajo a fuerzas, que tienen un problema, que son indígenas o que no tienen dinero, que verdaderamente están en un problema serio de acoso, ¿sí? Y que no pueden en su momento hacer nada al respecto. Entonces, para mí, por ejemplo, el tema de la violación, que estábamos hablando ahorita, la violación es un acto de agresión brutal en el que no te puedes defender, o sea, no tienes armas con que defenderte, te sujetan contra el piso, te agarran con un cuchillo, te lo ponen en el cuello, la opción es la muerte, la fuerza te avasalla, ¿sí? Eso es una violación, ¿sí? Acceder un poco tantito y un poco quién sabe y no sé qué, y luego reclamar varios años después es que fui violada. Cuando te violan es un acto gravísimo que quedas severamente traumatizada, ¿no? Severamente traumatizada. No puedes al día siguiente ir a trabajar ni ir a ningún lado. De veras, es un trauma serio. Pues es que eso me parece que es el crimen. Confundir a través de varios testimonios qué es la violación o qué es el acoso. No, parece que estas mujeres no lo están entendiendo o nunca verdaderamente han hablado con alguien que la han violado. Porque cuando tú hablas con alguien que la han violado, es que no hay cabida para pensar que puso de su parte, pues. No, no, por supuesto que no, pero además, a mí lo que me preocupa muchísimo de todos estos nuevas noticias que estamos escuchando en la radio es que se desgaste el verdadero movimiento, ¿no? De que la mujer pueda hablar de cuándo está siendo acosada sexualmente y cuándo está siendo maltratada por los hombres o cuándo está siendo desubjetivizada, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y hay pequeños detalles que son importantes. Por ejemplo, el otro día, y vamos a hablar de la homosexualidad también, porque puede también ser el caso, un paciente mío homosexual en una situación laboral, su jefe le pasó el dedo por el ombligo, le dice, nos vemos el lunes, el jefe, ¿no? Y le pasa el dedo por el ombligo. Y entonces mi paciente ya se siente terriblemente incómodo en toda situación laboral porque ya de alguna manera el jefe ya le, ¿cómo se llama? Lo atizó. Lo atizó, ¿no? Es como si tú te paras en una mesa laboral con otros hombres a hablar sobre un tema y quieres hablar, por ejemplo, sobre la inversión aquí económica de no sé qué, y de repente el jefe te dice, qué bien te queda esa falda, ¿no? No es el momento que te demeriten en lo profesional y que se empiecen a poner a hablar de tu falda, porque en ese momento tú pierdes la seguridad en ti misma y eso se demuestra en lo que estás hablando, ¿no? ¿Y eso es discriminación? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Creo que hay diferentes términos para hablar de diferentes tipos. En Estados Unidos hay como diferentes harassment y abuse y rape, son cosas diferentes, ¿no? Pero de alguna manera eso es demeritarte y devaluarte utilizando
un acercamiento, quizá no sexual, pero un acercamiento que puede en ese momento sacarte de onda. ¿Sí? Doctor Alexis Sherek, una de las mejores columnas, y te lo digo no es porque estés aquí y porque te admire, pero una de las mejores columnas que yo leí en función del movimiento Me Too fue la tuya. El decir, hay mujeres que son sensuales per se, que son, no recuerdo qué palabras usabas y citabas a una doctora muy importante, pero hay mujeres que tienen que se saben atractivas, que se saben y usan eso para poder entrar a donde sea, hasta donde está mal. No está mal, yo creo que se vale usar tu sexualidad y tu atractivo para lograr cosas, nada más que luego o sea, lo que vas a obtener es, porque todavía la sociedad no ha cambiado, ¿no? Entonces lo que vas a obtener es que los hombres te halaguen, te digan algo, luego aprende a defenderte, ¿no? Lo que a mí me molesta muchísimo es que nos pongamos en este lugar de víctimas donde no podemos hacer absolutamente nada. Claro que podemos hacer. Primer lugar están las patadas en ya sabes dónde, ¿no? Las uñas, la forma de defenderte físicamente, y también está una forma de denunciarlo en la ley. Ahora, entiendo, ¿no?, que hay todo un grupo de mujeres, ¿no?, muy marginadas en una problemática muy especial, ¿no?, que sí necesitan de la voz de Me Too para ser escuchadas, ¿sí? Pero no todas. Yo creo que sí debemos de aprender a hacernos cargo de lo que provocamos en los otros y defendernos, ¿no?, y saber movernos con respecto a eso. Eso me gustó en tu columna, hacernos cargo de lo que provocamos en los otros, porque parece que le estamos dejando el cargo al otro, la responsabilidad al otro. Y no, si uno provoca, pues uno se hace responsable de eso. Pues por supuesto, pero además se vale, ¿no? Se vale querer tener un puesto laboral, si así lo elige una mujer, a través de su sexualidad o sus encantos. Pues, oye, yo no bueno. tengo ningún, cada quien que haga lo que quiera, pero luego no se vale usarlo por el otro lado, ¿no? O sea, tú misma, como dice Sor Juana Inés de la Cruz, tú misma empañas el espejo y luego sientes que no está claro, ¿no? ¡Ándale! ¿Cómo fue? Tú misma empañas el espejo y luego ves que no está claro. Claro. Es que siento que las mujeres jugamos a veces como todos los roles. Somos las víctimas, las pobrecitas, pero luego nos empoderamos y queremos ser las meras meras y luego, no, pues, o sea, también hay que ubicarse y además, obviamente cuando hablamos de mujeres estamos hablando de una gran variedad de mujeres, ¿no? No es lo mismo una mujer económicamente estable, blanca, ¿no?, que una mujer de color en la zona de los barrios marginados de Chicago. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, no hay una sola mujer, hay una gran variedad de mujeres con educación, sin educación, con acceso al mundo laboral, sin acceso al mundo laboral. No hay que desgastar el movimiento Me Too. Yo creo que es un movimiento bien valioso, pero creo que no se vale utilizarlo para obtener publicidad ni lástima. No, es cada quien que se responsabilice de lo que genera. Ahora, ¿qué encuentras en campo cuando se trata, doctor Alexis Sherek, de una violación, para entenderlo muy claramente y dignificar el movimiento Me Too? Cuando se trata de una violación, ¿qué características hay psicoanalíticamente en torno a esos casos? Pues es un trauma enorme, es una dificultad brutal para hablar de eso, hay muchas dificultades para continuar con la vida laboral, hay mucho miedo, hay un síndrome de estrés postraumático, se presentan diferentes características, pero sí es algo muy traumático y es muy notorio, ¿no? No es algo que... Y entiendo también que puede ser abusada y puede ser violada cuando estás en exceso de alcohol y nadie tiene derecho a poner un dedo encima de ti. Estés drogada o bebida o como estés, nadie tiene derecho a ponerte un dedo encima, ¿no? Eso es algo también que, por ejemplo, con los Porquis se discutió muchísimo, ¿te acuerdas? ¿No? Claro. Si está... No se discute. No sé, sí, o sea... Que la niña estaba hasta el gorro de alcohol y... Su cuerpo no es tuyo. Punto. Si no es tuyo, no es tuyo y no tienes derecho ni acceso a él, pero para nada, ¿no?
Recuerdo una escena en Las Vegas, en la banqueta de Las Vegas, ¿no te acuerdas? Hace poco, doctora Alexis Sherek, en donde una chava estaba tirada, ahogada de borracha, y llegó un tipo a abusar de ella, enfrente de la gente, y nadie hizo nada. Pasaban, veían y decía, pero es que le está violando, es que está ahogada, no se puede defender, y nadie hizo nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero todo esto lo que tiene de base es algo muy importante, que es la dificultad que tenemos para ver a la mujer como un sujeto pensante, un sujeto que tiene toda una subjetividad y no un objeto. Y esto parece poca cosa, pero es bien importante, porque lo que está pasando, por ejemplo, con las muertas de Juárez es eso, ¿no? Se utiliza como objetos. Cuando dicen feminicidios, ni siquiera llegan a ser feminicidios, porque tendríamos que llamar a la mujer mujer. Son cosicidios. Los abusadores de estas mujeres de Juárez ni siquiera las ven como mujeres, las ven como cosas, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo creo que subyace, ¿no? Que es la violencia hoy en hoy se expresa como una desubjetivación del otro, del ajeno, del extranjero, ¿no? Del hombre de color, de la mujer, del homosexual, ¿no? Lo que no es parecido a mí es rechazado, porque no es entendido, ¿no? Eso es la gravedad de la violencia el día de hoy. Y dentro de estos grupos, pues está obviamente la mujer. Winnicott decía que hay una misoginia inherente tanto en hombres como en mujeres, que esto es importante, porque les debemos tanto a esta madre que en la infancia fue una madre omnipotente, omnipresente, que nos dio todo, de la que dependíamos tan absolutamente, que nos queda ahí una deuda y un resentimiento que finalmente es lo que hace que subyazga en todos nosotros, hombres y mujeres, la misoginia, ¿no? Híjole. Miren, vamos a una pausa. Alexis Sherek, doctora, tus datos, por favor. Bueno, tengo un mail que es psiconocer, con P, @gmail.com, y en Twitter estoy como ALESCH22, que es mi Twitter. H22, es @. Vamos a una pausa y regresamos porque ahorita que la doctora Sherek está hablando de violencia, publicó un libro recientemente con Algarabía, que es un gran trabajo. Tuve la oportunidad de leerlo, Alexis, hace unas cuantas semanas. Lo acabas de presentar recientemente. Me impresionó cómo dentro de todo lo que escribes en el libro, esa pasada por la violencia de las páginas es contundente, es brutal, y todavía me acuerdo que te escribí, te dije, creo que vale la pena hasta hacer un trabajo específicamente de la violencia hoy en día. O sea, el por qué estamos tan inmersos en este tema, ¿no? Me presento en congresos, pero propiamente de psicoanálisis, hablando de eso, ¿eh? Es uno de mis temas que trabajo mucho psicoanalíticamente en mis congresos. ¿La violencia? La violencia, ¿no? Bueno, pues con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con el nombre del libro. Léanlo, por favor. Es algo que tenemos que tener en nuestro pulso, pues. Esta información que Alexis nos presenta en este trabajo es fundamental y es una probadita para irnos a algo mucho más profundo y entender, pues casi que somos violentos por naturaleza, Alexis. Así es. Alexis Sherek, psicoanalista. A ver, ¿qué escribiste? Porque has escrito varios libros, pero el reciente, que me encantó, este encuentro sexual, que yo quiero que tengas muchos que así sea. lectores. lectores. Pero a ver, cuéntanos de tu libro, por favor. Oye, pero la mayoría, o yo creo que la mayoría de los artículos que están en el libro son los que escribí para tu portal, el portal de Fernanda Familiar. Es una maravilla, ¿eh? A lo largo de 4 años que llevo escribiendo contigo. Es una maravilla, de verdad, es increíble el trabajo que has hecho. Gracias. Y Alexis Sherek, sobre todo, ¿cómo te estás convirtiendo en un referente de conocimiento de la parte psicoanalítica de la violencia? La violencia está siendo un tema que estás dominando de manera muy importante en foros nacionales e internacionales. Gracias. No sé si tanto, pero... No, sí, ¿cómo no? Lo que pasa es que desde que empecé a estudiar a Freud hace ya un montoncísimo de años, una de las obras que más me apasionó es una que se llama Más allá del principio de placer, de 1920, y después viene El malestar de la cultura. Y lo que Freud descubre
es que la agresión y la sexualidad no son inherentes, nos constituyen, ¿no? Inclusive cuando tiene correspondencia con Einstein, le dice, cuando Einstein dice, bueno, ¿por qué la guerra? Se están cuestionando en su correspondencia, ¿por qué la guerra? Pues porque nos es inherente la violencia, nos es inherente la agresión. O sea, ¿está en nuestro ADN humano? Está en esta parte animal que tenemos, ¿no? Lo que Freud da como herida al narcisismo de la humanidad, es decir, somos un animal más, o sea, ni la Tierra es el centro del universo, como dice Ni nosotros. Copérnico, ni como dice Darwin, venimos de Adán y Eva, sino que somos parte de la evolución del animal. Y Freud dice, y lo que nos constituye es lo inconsciente en nosotros, que es la agresión y la sexualidad. O sea, son las 3 grandes mentiras o golpe al narcisismo de la humanidad. Así es, que es lo que Freud dice en El malestar de la cultura. Entonces, a partir de ahí, pues pensarnos como niñitos berrinchudos, pataleadores, que siempre, a pesar de que aparentamos ser grandes hombres de negocios, lo que hay en nosotros es una rivalidad con el de junto y una cosa agresiva y que nos determina, ¿no? Que de alguna manera, por efectos de la civilización y del convivio con el otro, hemos tapado, ¿no? Hemos logrado resolver y por eso logramos, ¿no? A través de la cultura y la civilización, dizque llevarnos bien. O sea, es como el que dice, tengo todo, pero lo único que me falta es la envidia. Tengo todo, pero lo único que me falta es lo que tiene el de junto, Por eso, ¿no? de mí. Pues eso está de atar, Como ¿no? dos niños chiquitos que Exacto, les dan el mismo camión de bomberos rojo. Ese ejemplo lo tienes en el libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Una cita sexual con Freud. ¿Por qué le pusiste así? Es un gran título. Es que sí, Una la verdad es cita que sexual con Freud. es que tiene que ver con que hace muchos años también estaba yo dando una ponencia en un coloquio, entonces estaba leyendo mi trabajo y en lugar de decir cito textualmente a Freud, digo, y cito sexualmente a Freud. Entonces, mi público eran todos psicoanalistas, se empiezan a reír, ¿no? Y mi compañero de mesa me da una palmada en la espalda y me dice, Alexis, es que no hay de otra manera, a Freud solo se le puede citar sexualmente, ¿no? Y es cierto, habla de la sexualidad en Freud, habla de esta voz que le dio a la mujer, Freud fue el primero en dar la voz a la mujer y al cuerpo femenino, habla también de mi pasión por el psicoanálisis y por la vida de Freud, por Freud mismo. Por ahí también quizá había en la audiencia algún hombre que me era atractivo y por eso también dije cito sexualmente. Pero bueno, es un lapsus finalmente y es un lapsus que tuve y que pone de manifiesto que lo inconsciente nos determina, ¿no? Y que de repente surgen de nosotros palabras e ideas que queríamos que permanecieran ocultas porque enseñan o muestran o llevan a la superficie esas ondas, envidias, amores, deseos, que están todo el tiempo. Lo que verdaderamente somos. Lo que verdaderamente somos, ¿no? Qué bien lo hemos logrado tapar, qué buenas historias nos hemos contado, ¿no? Qué buenas novelas familiares. Yo creo que implica un ejercicio interesante, de verdad, el leer una cita sexual con Freud, la historia de él mismo, cómo surge, cómo muere, todo lo que cuentas, los casos que tú has atendido que te han dejado algo en la memoria. Es un libro que vale la pena, Alexis, y que sobre todo a mí me deja este tema de la violencia, el por qué, ya sea por un movimiento que empezamos a platicar como el Me Too, ya sea un movimiento discriminativo como el que promueve Trump, ya sea las grandes torturas de la humanidad, en fin, por donde la veas, cuánta violencia. Oye, pero además, mira, Steven Pinker, que es un investigador de Harvard, hizo todo un análisis desde la prehistoria, ¿no? De porcentaje de muertes por violencia, ¿no? Con la ayuda de la antropología forense. Y se ha dado cuenta que estos últimos años han sido los menos violentos en la historia de la humanidad. ¿Cómo? Increíble, pero está interesante el estudio, está en internet. Su libro se llama
Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que es un libro es originalmente una frase de Abraham Lincoln que decía que ojalá surjan en nosotros los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Y nos creemos más humanistas, ¿no? Pensamos que somos más humanistas gracias pues, al Internet, a lo cosmopolita que somos, a la civilización, a la reglamentación, ¿no? Hace poco tiempo era permitido, por ejemplo, que mataras, en Inglaterra en los 70s era legalmente permitido que mataras a tu esposa si la encontrabas siendo infiel, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en los 70s y en Inglaterra, ¿no? Entonces, ya se abolió la esclavitud, los derechos humanos han surgido en defensa de las minorías y eso es grandioso, pero finalmente, internamente, seguimos rechazando lo ajeno, seguimos rechazando a lo que nos es diferente, ¿no? Entonces... Y eso es violencia. Eso es claro que es violencia. Y entonces cuando llega un personaje como Trump y lo dice, ¿no? Porque lo expresa, ¿cuántos no se adhieren y dicen, bueno, por aquí hay una voz? Pero el hecho de que haya una voz o no haya una voz no quiere decir que no esté subyaciendo, que eso es lo importante y eso es a lo que nos tenemos que referir, ¿no? Por eso esos movimientos sí son importantes, tanto este movimiento en contra de Trump o en contra del migrante o en contra de la discriminación del migrante o en contra de la discriminación de la mujer, son movimientos importantes porque dan voz a la discriminación que subyace, ¿no? Que subyace en la humanidad y que está ahí. No es cierto que somos más humanistas hoy que antes. Estamos todavía muy en pañales y es algo que tenemos que trabajar y que seguir cuestionándonos. Ay, Alexis Sherek, no, escucharte es un deleite. Bueno, y entonces, ¿ha cambiado la naturaleza humana, pues? La naturaleza, no. La naturaleza es que seguimos siendo bebés berrinchudos, pateadores, envidiosos, que queremos lo de junto, que queremos... Por eso cuando a mí en Navidad, en Año Nuevo me dicen que se te cumplan todos los deseos inconscientes, ¿no? Digo, no, los inconscientes no, porque esos hablan de toda esta parte primitiva que llevamos dentro, ¿no? Hemos logrado sosegarlos, hemos logrado ser políticamente correctos, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está, ¿no? Es un hervidero. No, es que cuando tú te enfrentas a leer a Alexis Sherek en este trabajo importantísimo que dice, bueno, somos violentos por naturaleza. Dices, ay, y te ves en estos escenarios sociales, familiares, y qué bárbaro, se comprueba. Se comprueba. Se comprueba. Desde luego que se comprueba. ¿Dónde podemos comprar tu libro, Alexis? Pues está en Gandhi, está en Porrúa, está en El Sótano, en Internet, en Amazon, en Algarabía Shops. Lo buscamos una cita con... Una cita sexual con Freud. Ay, qué maravilla. Oye, porque Freud y sexo siempre venden. No, ¿sabes qué me gusta, Alexis, del libro? Y esto sí se los digo a la gente que está con nosotros el día de hoy. Nos acercas al psicoanálisis. Expresas de una manera muy sencilla cómo es el psicoanálisis. Le quitas esa parte elitista del psicoanálisis y lo aterrizas en todos nosotros de una manera muy agradable, muy sencilla, muy al alcance de todos nosotros. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que los psicoanalistas tendemos a ser muy, muy pesados y a encriptarnos en un lenguaje muy elevado. Y entonces nos ganan la batalla otras terapias alternativas muy en el orden del fast track, que nada más curan por encimita. Y qué miedo. Y entonces el psicoanálisis es contracultural porque te obliga a pensar en ti, a darte una palabra a ti misma, a pensar en tu cuerpo, en tu ser, en tu estar en el tiempo y en este momento, ¿no? Y eso es contracultural porque ahorita es todo rápido, soluciona lo rápido en fast track con una droga o cómprate algo. Y entonces quiero darle la palabra al psicoanálisis. Mi tirada es que se le dé la palabra y la entrada al psicoanálisis, ¿no? Pues lo logras. Qué bueno. Muchas felicidades, doctora Alexis Sherek. Ahí están los datos, que es psiconocer, con P, psiconocer, @gmail.com, o en Twitter es
Alesh, que es ALESCH 22, Alesh 22. Vamos mientras tanto a una pausa y regresamos con más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lean, por favor, Una cita sexual con Freud. Volvemos.